Marta ha inyectado el reactivo con éxito. La sangre se ha vuelto negra y se ha producido la reacción. ¿Están todos los mutantes encerrados? Asegúrense de que estén encerrados y no los dejen escapar. Oh, no, oh, no. Todos en la habitación 3 han escapado. Evacuemos. Mientras perdía el conocimiento, oí voces a mi alrededor. Sentía un frío glacial, y mis manos y pies no podían moverse. Era como si mi cuerpo hubiera muerto, pero aún sentía mi mente. Las personas que me rodeaban huyeron y la habitación quedó en silencio. Pero al instante siguiente, mi cuerpo se calentó y mi sangre fluyó. Desde los pies hasta la cabeza, sentí que todo cambiaba en mi interior, y mi oído y olfato se agudizaron. Percibí el denso aroma a sangre en el aire y oí gritos distantes de miedo. La carne se desgarró violentamente y la sangre salpicó el suelo. En un instante, abrí los ojos. 1. Me llamo Ana. Tengo 23 años y soy estudiante de posgrado en la Universidad de Weihang, especializándome en virología. Pero también tengo una afición especial: resolver crímenes. Últimamente, ha aumentado el número de personas desaparecidas en Weihang. Primero fueron las personas sin hogar en las calles, luego los trabajadores migrantes. Mi investigación ha revelado un rasgo común entre los desaparecidos. Todos tienen grupos sanguíneos raros. Esto es algo que la policía no había considerado, pero yo lo descubrí. La razón fue un día que fui al hospital a donar sangre, y un amigo que trabaja allí empezó a charlar conmigo sobre los grupos sanguíneos raros. Le pedí que me mostrara los grupos sanguíneos de algunas de las personas desaparecidas. Todos eran compatibles. Aunque solo eran unas pocas personas, todos tenían algo en común. Todos tenían grupos sanguíneos raros. Al pensar en esto, sentí un escalofrío y no pude evitar tiritar. Yo mismo tengo un tipo de sangre poco común. Es un tipo que solo se encuentra en el mundo, y soy portador de un anticuerpo muy potente. Por eso, desde la infancia hasta la edad adulta, nunca me he resfriado. Fue a partir de entonces que seguí las pistas y encontré el laboratorio del profesor García fuera del campus. Solo había estado en ese laboratorio una vez, y no entré mucho. Simplemente dejé algunos materiales y me fui. Había oído de antiguos alumnos que el laboratorio privado del profesor García era bastante grande, pero nadie sabía exactamente cuándo. Estaba en las afueras, bastante remoto. Tomé un taxi hasta la zona y luego caminé 10 minutos para llegar. Pero justo cuando llegué a la entrada principal del laboratorio y estaba a punto de tocar el timbre, sentí un dolor agudo en la nuca y me desmayé. Cuando desperté de nuevo, me di cuenta de que ya no era yo mismo. Abrí los ojos y descubrí que mi ligera miopía había desaparecido. No solo había desaparecido mi miopía, sino que mi oído y mi olfato también se habían agudizado increíblemente. El aire era abrumadoramente sanguinolento, y se oían gritos y mordeduras desde el pasillo exterior. Rápidamente me levanté de la cama y miré a mi alrededor. Estaba en una habitación que parecía un quirófano, con una hilera de bisturíes, agujas y otros suministros médicos en la cabecera. Todavía me dolía el cuello, probablemente por la inyección. Soy virólogo, así que no me atreví a pensarlo. Los ruidos del exterior se acercaban cada vez más, y rápidamente me dirigí a la puerta, asomándome por la puerta ya entreabierta. Habría sido mejor no haber mirado, pero la visión casi me mata del susto. El final del pasillo estaba lleno de gente, o quizás no se les podía llamar así. Sus rostros eran horribles, sus cuerpos cubiertos de sangre, sus pupilas grises, y caminaban hacia mí con las extremidades rígidas. Antes de que me vieran, me retiré al interior de la habitación, abrí una ventana y salté. Mientras corría, pensé rápido, atento al peligro en cualquier esquina. Esas personas debían de haberse convertido en criaturas parecidas a zombis. No debía dejar que me atraparan, o me morderían o me atraparían, y mi vida estaría acabada. El pasillo era un desastre, y me di cuenta de mi increíble habilidad. Podía saltar grandes distancias con facilidad. Incluso podía aferrarme al techo, como Spider-Man. Habitación tras habitación, manchas de sangre cubriendo las paredes blancas y cristales rotos esparcidos por el suelo. Los evité con cuidado, temiendo pisarlos. Para entonces, estaba seguro de que este era el laboratorio subterráneo del profesor García. Pero estaba lleno de peligros, un purgatorio aterrador. Llegué a una escalera y bajé lentamente, pegado a la pared. No entendía qué era el crujido de abajo. Al cabo de un momento, se desvaneció. Empujé la puerta con cuidado y me preparé para subir. Como era un laboratorio subterráneo, la única salida era subir corriendo. No sabía cuántos pisos tenía.
Pero antes de que pudiera dar unos pasos, otro rugido violento surgió desde abajo. Sin querer pisé una botella cercana, lo que me sobresaltó y me hizo correr. El ruido sobresaltó a los zombis de abajo, y miré hacia atrás. Una densa nube de zombis me seguía. Incluso el más valiente de los dos se habría aterrorizado. Subí corriendo desesperadamente, pero la escalera al siguiente piso estaba bloqueada por una pila de cajas. Justo cuando pensé que me iban a reprender, se abrió una puerta en una habitación cercana y un brazo me arrastró hacia adentro. 3. La puerta se cerró de golpe y los zombis entraron corriendo, apiñados y golpeando la puerta. Había una ventana transparente en el centro. Miré los rostros ensangrentados y deformados y sentí arcadas. Síganme por aquí. Son muy fuertes, y esta puerta se romperá pronto. El que me rescató era un chico alto con la piel sorprendentemente pálida. Cuanto más oscuro era el entorno, más evidente era su palidez. Antes de que pudiera decir nada, me agarró del brazo y me jaló hacia la izquierda, corriendo. En apenas unos segundos, la puerta se abrió de golpe y un montón de zombis cayó al suelo. Se amontonaron, abrazándose y retorciéndose. Fue aterrador y repugnante a la vez. Corrimos de izquierda a derecha, y no supe cuánto tiempo corrimos. Al no oír nada detrás de mí, tiré del chico para indicarle que se detuviera. Todavía no nos han alcanzado. Ya podemos descansar. Dije con la frente perlada de sudor. El chico me miró confundido. ¿Cómo sabes que no me han alcanzado? Estiré el cuello y dije, mi olfato y mi oído se han agudizado mucho. Puedo detectarlos en cuanto se acercan. La visión del chico se oscureció ligeramente. Inclinó la cabeza para mirarme el cuello y retrocedió rápidamente. ¿Te han inyectado el virus? Me toqué el punto doloroso del cuello y me encogí de hombros con desánimo. No lo sé. Me desperté así. Tienes un pinchazo aquí. Señaló el lado derecho del cuello, donde me dolía. Qué raro. ¿Por qué no mutaste a pesar de estar infectado con el virus? El chico estaba pensando profundamente. Susurré, de hecho, yo también muté. Siento la diferencia en mi cuerpo, pero el mío parece distinto al de ellos. Quizás sean mis anticuerpos naturales los que están haciendo el trabajo. ¿Anticuerpos? ¿Qué anticuerpos? El chico frunció el ceño. Le expliqué, todos los que capturan aquí tienen un tipo de sangre raro, y el mío es aún más singular, único en el mundo. Si no me equivoco, el tuyo también es especial, ¿verdad? El chico asintió, con una mirada menos defensiva mientras me miraba. Tras un momento de silencio, me dijo su nombre. Me llamo Carlos. Me capturaron ayer, pero no me encerraron. Llevo un día escondido aquí y prácticamente he descubierto cómo funciona este laboratorio. Todavía no he visto a quienes lo gestionan. Creo que es un grupo. Investigan virus aquí. Empezaron inyectando en animales, pero hace 2 semanas empezaron a experimentar con humanos. Ha desaparecido mucha gente en la ciudad, y todos han sido traídos aquí para experimentos. Carlos se ahogó. Todos los infectados se han convertido en zombis. No hay cura por ahora. Que yo sepa, hay otro grupo. Hay gente que no ha sido inyectada, pero no sé dónde están retenidas. Quiero encontrarlas y rescatarlas. De acuerdo, voy contigo. Carlos me miró con una pizca de sorpresa. Eres una chica, ¿no tienes miedo? Sonreí y dije, no tengo miedo. Además, son muchos, y es demasiado peligroso que estés sola. Una persona más te ayuda. No seré una carga para ti. Mi cuerpo ha mutado y me he vuelto más ágil. Una patada puede volarle la cabeza a cualquiera. Carlos se rió de mí. Su sonrisa era hermosa, especialmente las cicatrices en su rostro, que hacían que sus rasgos se vieran aún más relajados y atractivos. Discutimos brevemente nuestras contramedidas y nos preparamos para registrar cada habitación en busca de supervivientes. Si Carlos había logrado esconderse ileso durante un día, entonces los demás debían estar a salvo. Entramos en una habitación y encontramos algunos artículos de defensa personal. Carlos cogió una barra de hierro y yo encontré un poco de polvo medicinal y lo metí en mi bolsillo. Escondí 2 cuchillos de fruta en mis botas para emergencias. Antes de salir de la habitación, también cogí un palo de madera. Pero está cubierto de un material especial, así que no es propenso a romperse. El principal problema es que la barra de hierro es un poco pesada y es muy agotadora. El laboratorio es enorme, aparentemente interminable. Sobre todo porque las habitaciones están tan juntas,
Si Carlos y yo no las hubiéramos marcado, nos habríamos perdido fácilmente. Una vez, casi nos abrazamos con un zombi. Por suerte, Carlos reaccionó rápidamente y mató al zombi de un golpe de vara. Durante la siguiente media hora, estuvimos huyendo. No he probado ni una gota de agua ni un grano de arroz desde que me capturaron, y empiezo a sentirme un poco agotado. Tengo un trozo de pan. Creo que necesitamos algo de comer, me entregó Carlos un trozo arrugado. Me lo tragué en 2 bocados. Después de correr tanto tiempo, he comprendido a grandes rasgos la estructura básica del laboratorio. Es similar a un nido de pájaro, pero más complejo. Durante este tiempo, vi el número 13 marcado en la entrada de un ascensor roto. Si no me equivoco, estamos en el piso 13. La escalera que llevaba arriba estaba bloqueada. Probablemente fue la huida del grupo lo que bloqueó su retirada, impidiendo que los zombies ascendieran y se dispersaran. Carlos, ven aquí. Hay pan. Encontramos una habitación relativamente limpia, llena de comida y muchas bebidas. Carlos miró a su alrededor con cautela, y justo cuando estaba a punto de acercarse a mí, su rostro cambió de repente y se quedó paralizado, incapaz de moverse. Sentí algo detrás de mí y el corazón me dio un vuelco. 3. Rápidamente me agaché, levanté la pierna y pateé hacia atrás. Mientras el zombi retrocedía, levanté mi garrote y le di un fuerte golpe en la cabeza. Para cuando cayó al suelo, toda su cabeza era un desastre sangriento, un espectáculo horrible. ¿Por qué todavía hay uno escondido aquí? Carlos agarró la barra de hierro con fuerza y comenzó a inspeccionar cuidadosamente, abriendo cada armario y puerta. Respiró aliviado cuando estuvo seguro de que no había ninguno. Me miró enarcando una ceja. No, puedes ver si esta comida todavía es comestible. Mientras rebuscaba entre la comida, me quejé, parece que algo me molesta. Si no, ¿cómo no habría sentido a un zombi de ese tamaño detrás de mí? Acabo de pasar por un susto. Casi muero aquí. Carlos se acercó y me acompañó a inspeccionar la comida. Este lugar tampoco es seguro. Necesitamos comer algo e irnos de inmediato. Toma esto, vámonos. Le di unas galletas comprimidas y un panecillo pequeño. Cada uno cogió una botella de agua y nos fuimos rápidamente. Después de deambular un rato indefinido, encontré un tubo de escape. Era muy ancho y parecía conectar con todo el laboratorio. Quizás podríamos subir por ese tubo. Carlos fue primero, yo lo seguí. El tubo estaba completamente oscuro. A mitad de camino, miré por una pequeña abertura y vi a un grupo de zombies corriendo por el tubo. Incluso había algunos perros infectados, con la boca llena de sangre, olfateando. Tenía el corazón en la garganta y no me atrevía ni a respirar con dificultad. Carlos se giró y me indicó que subiera despacio y en silencio. Subí todo el piso de tubos con la misma precaución que solía hacer durante los experimentos. Al aterrizar, dejé escapar un largo suspiro. ¡Guau, guau, guau! Oí. Solté un sollozo y de inmediato agucé el oído, buscando su origen. Carlos me siguió, protegiéndome. Alguien está llorando. Debe haber alguien escondido cerca. Abrí una puerta con cuidado. La luz del interior parpadeó de repente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Conduje hasta la última habitación, al final, y los sollozos cesaron. La puerta de la habitación frente a mí estaba medio rota. La toqué con el dedo y se abrió sola. La luz debía de estar rota, estaba un poco oscuro dentro. Por suerte, cuanto más oscuro estaba, más claro podía ver. En un rincón de la habitación, una figura temblaba ligeramente. Carlos también lo vio, me dio una palmadita en el hombro y me indicó que fuera a comprobarlo. Me quedé de guardia en la puerta. SHH. No grites. Carlos le tapó la boca a la figura. Era una niña pequeña, sucia y llena de lágrimas. Con Carlos tapándole la boca, no podía emitir ningún sonido, y las lágrimas le corrían por la cara. Después de que Carlos le soltara la mano, ella susurró, no son monstruos, ¿verdad? Carlos la consoló diciendo, estamos aquí para sacarlas. No tengan miedo. Me dolía un poco la cabeza. Sentí que algo se acercaba, pero no pude identificarlo. Le hice señas a Carlos, diciéndole que se fuera rápido. Carlos levantó a la niña, le dio una palmadita en el hombro y le dijo que no tuviera miedo. La escalera de ese piso seguía bloqueada. Mientras nos preparábamos para subir de nuevo por la tubería, la niña me tiró de la manga y dijo, hermana, todavía hay mucha gente, mucha más. ¿Estás diciendo que mucha gente está a salvo?
¿Dónde están? Me incliné para preguntarle a la niña. Parecía aterrorizada, sus palabras apenas tenían coherencia. No sé, era solo una habitación grande. El médico quería ponerles inyecciones, pero se negaron, y luego, por alguna razón, el médico huyó, dejándolas allí, sin poder salir. Carlos le preguntó con dulzura a la niña, ¿y cómo acabaste en esa habitación? La niña rompió a llorar. Hermana, mi hermana me sacó, pero se ha ido. No la encuentro. La niña era la única en ese piso. Supuse que su hermana estaría escondida en otro piso o en grave peligro. Me dolía la nariz, pero no podía ponerme sentimental. Carlos cargó a la niña por la tubería. Teníamos que salir de allí inmediatamente. Efectivamente, poco después de subir por la tubería, vi la figura desconocida a través del hueco. Llevaba una bata blanca y tenía una apariencia aterradoramente mutada. Su boca estaba repleta de dientes afilados y sus manos se habían transformado en largos bigotes. Al abrir la boca, los bigotes se alargaron. Un perro mutado se acercó, extendió sus bigotes y al instante lo partió en dos. Esto, ¿será que está infectado con un supervirus? La mutación era demasiado poderosa y aterradora. Le dije a Carlos que no se moviera. El tipo de allá abajo no era diferente de los demás zombies, sus sentidos eran increíblemente agudos. Tuvimos que esperar a que se fuera antes de movernos. Si no, probablemente nos descubrirían y nos partirían en dos como al perro. Tras una larga espera, el tipo finalmente se fue. Seguimos avanzando a rastras. La niña tenía buena memoria y, con su ayuda, encontramos al grupo de prisioneros. Conté unas 15 personas, incluyendo a una joven rica, arrogante y engreída. Le ofrecí pan, pero me dio la espalda. Puso los ojos en blanco y se apoyó contra la pared, diciendo, supongo que este pan no está limpio. Prefiero morir antes que comer nada de lo que hay en él. ¿Lo tomas o lo dejas? Me dio pereza servirle el pan y lo compartí con los demás, que llevaban mucho tiempo hambrientos. El principal problema era que no había mucho, cada persona solo recibía un pequeño paquete, justo lo suficiente para llenar el estómago. ¿Qué demonios es este lugar? Es horrible. Quiero irme a casa. Quiero volver a la escuela. Aún no he terminado mi tarea. No voy a andar por ahí. En cuanto entramos, la gente empezó a quejarse y a sollozar. Mi mirada se posó en una chica con ropa informal negra. Estaba en cuclillas en un rincón, mordisqueando un trozo de pan. Me acerqué y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas encerrada? Levantó la vista, me sonrió y dijo, no mucho, solo 2 días. Ayer por la mañana vino alguien a traernos comida, pero desde entonces no hay nadie. Todos se han escapado. ¿Están investigando algún virus? No son muy buenos en eso y han mutado a todos. El tono de la chica sonaba relajado e indiferente, a diferencia del miedo que expresaban los demás. Carlos oyó estas palabras y se acercó, sentándose a mi lado. Probablemente sean los únicos que quedan. Todos los demás han sido infectados y mutados. Están fuera del camino, así que aún no los han encontrado. Por suerte, el cristal aquí es resistente, así que aunque vengan, no podrán entrar por un tiempo, dijo Carlos en voz baja. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Carlos. La chica terminó su último bocado de pan. Elena. Luego presentó a los demás uno por uno. La chica rica y malhumorada es Isabel, el chico flacucho es Luis, el gordo es Javier, la tía del vestido verde. No conozco a los demás, no hablan con nadie, dijo Elena encogiéndose de hombros. Carlos y Elena comenzaron entonces a planear su escape. Salí a explorar la zona solo durante unos minutos. Esta planta era relativamente segura, no sentí ningún zombi, mucho mejor que abajo. Superé algunos obstáculos y volví a donde estábamos. Todos estaban menos ansiosos y más tranquilos. No sé qué dijo Carlos para darles esperanza de sobrevivir. Ana, yo iré adelante mientras tú cubres la retaguardia, ¿de acuerdo? Carlos me miró. Esta vez, con tanta gente alrededor, parecía un poco preocupado por mí, temeroso de que me metiera en problemas. Le di una palmadita en el hombro y lo tranquilicé. Soy muy hábil, no te preocupes. Caminé hasta el final del grupo, apretando el bastón con más fuerza. Matar a todos los que encontráramos, matarlos a ambos. Por suerte, las escaleras de este piso no estaban bloqueadas, y con la fuerza que nos daban los números, superamos los obstáculos en cuestión de minutos y llegamos al siguiente. Subimos varios pisos sanos y salvos, y finalmente llegamos a un pasillo donde la iluminación seguía intacta.
Un zombi se arrastraba por el centro del pasillo. Levantó la cabeza y giró el cuello hacia nosotros. ¡Ah!, gritó Isabel, y pronto, más zombis se sintieron atraídos. ¡Cállate! Carlos la miró con enojo. ¡Corran! Abrí una puerta de cristal y les dije a todos que corrieran. Los zombis también eran muy rápidos. Saqué mi cuchillo de fruta de mi bota y los maté uno a uno. Los que quedaban corrieron hacia mí, pero yo apoyé los pies en la pared, trepé, me puse detrás de ellos y los golpeé uno a uno con mi garrote. Con una fuerza firme, precisa e implacable, los aniquilé por completo. ¡Retírense! Carlos montaba guardia en la puerta de cristal. Más zombis aparecieron al final del pasillo y corrieron hacia mí. Salté la puerta de cristal de un paso rápido y Carlos y yo la cerramos de golpe. Los zombis se detuvieron, y pronto, la puerta de cristal se cubrió de caras de zombis. Isabel, con las manos en las caderas, se acercó, escupió a la puerta de cristal y maldijo: ¡qué asco! Te dije que me persiguieras. Elena se acercó y me limpió la cara, elogiándome. Eres increíble. ¿Practicas artes marciales desde pequeña? Sentí un poco de vergüenza. Siempre había reprobado educación física. Pero no podía contarle todo esto. Yo también estoy infectado, y si se lo contaba, ya no confiarían en mí. Un poco. Forcé una sonrisa forzada. La puerta de cristal a mi espalda se rompió y la expresión de Carlos cambió de repente. Corre. 5. No podía creer que hubiera tantos zombis en este piso. Ni siquiera podía pensar en cuánta gente había desaparecido en la ciudad donde vivía. El informe solo daba una cifra aproximada, pero al pensarlo, me doy cuenta de que probablemente hay miles de personas mutadas en este laboratorio. Seguimos corriendo, pero cuanto más corríamos, más zombis parecía haber, como si alguien controlara la situación en secreto. Alguien no quería que nos fuéramos. Si lo hacíamos, los secretos del laboratorio quedarían al descubierto. Pero si no nos íbamos, lo más probable es que los zombis escaparan del laboratorio y representaran una amenaza en el exterior. Sobre todo ese monstruo de abajo. Ha mutado a tal potencia que cada vez que pienso en él, me estremezco. Nadie en el laboratorio tenía herramientas de comunicación ni relojes, así que nadie sabía qué hora era fuera. Corríamos sin descanso, pero en esta planta, seguíamos dando vueltas. La multitud entró en pánico, y Elena fue a consolarlos uno por uno. Recordé a los zombis que nos encontramos por el camino. Parecía que solo aparecían con luz brillante. Una vez que corrimos por un pasillo oscuro, todos se detuvieron y dieron vueltas en el mismo sitio. Carlos, estos zombis le temen a la oscuridad. No pueden ver sin luz, dije. Carlos asintió. Sí, no pueden vernos en la oscuridad. Vayamos a la oscuridad y encontremos la manera de subir. Pero algunos que le temían a la oscuridad no estarían de acuerdo. Dijeron que si se topaban con zombis en plena noche, no sabrían a dónde correr. Es la única manera. Este piso está lleno de zombis. Estamos prácticamente bloqueados. Si tienes miedo, ¿por qué no te quedas en medio del grupo? También me preocupaba salir, y oír esto lo agravó aún más. Carlos quería sacar a todos los supervivientes, pero yo sentía una inquietud persistente, presentía que escapar era improbable. Después de persuadirlos un poco, los pocos que le tenían miedo a la oscuridad dejaron de hablar. Apagamos las luces del pasillo. El último tramo del camino estaba prácticamente junto a los zombis. Podía oler la sangre en ellos. Vayan por aquí. Carlos nos guió, encontrando otra escalera que conducía hacia arriba. Mi corazón se aceleraba y la punta de mi nariz percibió el olor del peligro. Después de subir 2 pisos, nos bloquearon de nuevo. Cambiamos de ruta y entramos en el pasillo. A diferencia de la planta baja, este piso estaba limpio. Avanzamos uno a uno y, por precaución, miré hacia atrás. En la entrada de las escaleras por las que habíamos salido, estaba el monstruo. Mostraba los dientes, cubiertos de sangre. 6. Corran. No miren atrás. Me quedé paralizado, gritándoles que corrieran primero. Los gritos resonaron y mis manos temblaron ligeramente al apretar el bastón. Carlos apareció a mi lado y se quedó conmigo. Elena corrió con ellos. Yo iré contigo. Las luces del pasillo parpadearon. El monstruo avanzaba penosamente hacia nosotros, sus pisadas manchadas de sangre. Un hedor denso llenó el aire. Al segundo siguiente, cargó hacia nosotros a una velocidad vertiginosa. Lo golpeé con mi bastón. Se rompió. Negó con la cabeza,
su larga barba extendiéndose como para estrangularme. Por suerte, tenía un cuchillo en la bota, lo saqué y le corté la barba horizontalmente. Pero lo que no esperaba era que los bigotes del monstruo pudieran regenerarse. En un abrir y cerrar de ojos, volvieron a la normalidad. El punto débil está en la nuca. Carlos atacó y giró tras él. Me derribaron el cuchillo, así que tuve que atacar con las manos desnudas. Una patada, 2 patadas, 3 patadas. Tenía los pies entumecidos. Él era rápido, pero yo aún más. Simplemente esquivé, dándole a Carlos oportunidades de golpearle la nuca. Pero Carlos era más débil que yo, y fui repelido varias veces. El monstruo estaba furioso, y sus largos bigotes intentaron atarme, pero no fue fácil. Yo también estaba infectado y mutado. Él era fuerte, pero yo tampoco era débil. Simplemente era muy difícil hacerle daño. Al contrario, fui derribado varias veces, casi sufriendo una conmoción cerebral. Justo cuando estábamos casi exhaustos, Elena regresó. Te mostraré lo que hago. Encontró gasolina de algún sitio, un pulverizador gigante, y Carlos y yo le esquivamos, dejando que el monstruo recibiera una buena dosis de rociado. Vete al infierno. Elena blandió un mechero y se encendió una llamarada, transformándolo en una bola de fuego. Síganme ahora, nos dijo Elena que corriéramos. Me volví hacia la bola de fuego, encontrando su mirada en el resplandor. Era como si dijera, tú y yo somos de una especie, y en realidad estás haciendo daño a otra. Se me encogió el corazón. No me atreví a mirarlo de nuevo. Elena los condujo a una zona parecida a un pasillo, con el suelo reluciente. Varias chicas, aterrorizadas, se secaban las lágrimas. Justo cuando recuperaba el aliento, una sombra apareció no muy lejos de mí. Mostraba la espalda de un hombre, y la voz estaba censurada. Ana, eres una de mis creaciones más orgullosas. Deberías estar conmigo. Si estás dispuesta, enviaré a alguien para que te lleve. Si no, te quedarás aquí atrapada para siempre. Isabel me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás infectada? En cuanto dijo eso, todos se distanciaron de mí, tratándome como a un zombi. Después de que la proyección se desvaneciera, todos me gritaron que me fuera. Cualquiera que se infecte con el virus se convertirá en un zombi. Con razón eres diferente a nosotros. De hecho, estás infectada. ¿Eres tú quien atrajo a los zombis? No puede quedarse aquí. Está infectada. Nos hará daño. Isabel repitió, parándose en medio, pero no se atrevió a mirarme. Me reí entre dientes, viéndolos charlar, y retrocedí 2 pasos. Carlos me agarró del brazo, me miró y negó con la cabeza. Elena dudó un momento, pero luego habló por mí. ¿Has olvidado quién te salvó? Sin Ana, quizá aún estemos esperando la muerte. Nos ha estado protegiendo todo este tiempo. ¿Lo has olvidado? Isabel replicó. ¿Entonces puedes garantizar que no mutará y te morderá por el camino? Actualmente no hay una vacuna para suprimir el virus. ¿No tienes miedo? No tengo miedo. ¿Qué sentido tiene tener miedo ahora que ya estamos aquí? Es fácil decirlo. Todavía tenemos tanta gente, y una hermanita. Es tan joven. Durante la discusión, la niña que rescatamos inicialmente se acercó a mí. Me abrazó el muslo y dijo, hermana, no te tengo miedo. Eres una buena persona. Dios mío, me conmovió tanto. Isabel palideció y se quedó en silencio. Los zombis vienen otra vez, gritó alguien, y un grupo de personas empezó a huir. Giré a mi derecha. El monstruo, quemado por el fuego, seguía intacto. Parecía aún más repugnante y aterrador. ¿Habría mutado y mejorado de nuevo? Agitó su larga y maloliente barba hacia mí, y retrocedí 2 pasos. Corramos primero. Luchar solo nos quitará energía, dijo Carlos, protegiéndome. De acuerdo. Ambos corrimos. Al hacerlo, recordé el polvo que llevaba en el bolsillo y me giré para esparcirlo por toda la cara del monstruo. Lo cegó, dándome tiempo para escapar. 7. El grupo ya se había dispersado. Me encontré con Elena en la esquina, esperándome con la niña en brazos. ¿A dónde se han ido?, pregunté. Negó con la cabeza. No lo sé. Se dividieron en 3 grupos y se dispersaron. Carlos encontró un camino, pulsó un botón y la puerta se abrió. Entramos corriendo. La puerta se cerró automáticamente una vez dentro. Oímos un golpe afuera,
probablemente el monstruo chocando contra él. Había un ascensor dentro, descubierto por Elena. Nos alegramos muchísimo. Por fin podíamos subir rápidamente. El ascensor estaba repleto de tecnología de punta, como ninguna que hubiera visto afuera. En cuanto presionamos el botón, se oyó la voz de una chica. Hola, soy la hija del profesor García. Estoy aquí para ayudarte a salir. Sin poder localizar el origen de la voz, pregunté, ¿eres buena persona? ¿Conoces todos los secretos de este laboratorio? La chica respondió, sí, puedo contarte todo lo que quieras, sobre este laboratorio, incluso sobre mí. Carlos preguntó, entonces, dinos qué está pasando en este laboratorio. ¿Cómo podemos salir? La chica respondió, este laboratorio no es de mi padre. Solo estaba involucrado en la investigación del virus. Pero ahora lo han encerrado porque desarrolló una vacuna para combatir la mutación. Si lo encuentras, podrás salvar a los infectados. Puedes salir directamente de aquí, pero primero quiero que encuentres a mi padre. Él tiene la vacuna. Si no quieres, no hay problema. La salida está en el último piso, y él está retenido en el tercer piso empezando desde abajo. La voz se fue apagando, probablemente porque alguien la interrumpía. Al poco tiempo, la voz de la chica se apagó. ¿Qué hacemos? Elena nos miró. Dudé, sin saber qué hacer. Carlos bajó la cabeza y dijo, aún quiero rescatarlos y salir juntos. Me miró con los ojos llenos de culpa y conflicto. La vacuna es, por supuesto, lo más importante. Si un solo zombi escapara de este laboratorio, las consecuencias serían extremadamente graves. Solo con la vacuna en la mano podríamos tener la confianza para resistir. Después de pensarlo un rato, decidí ir con Carlos a buscar la vacuna. Entonces vayan todos, y yo también. Elena se unió a nosotros. Pero Carlos negó con la cabeza y dijo, será mejor que suban directamente. Tienen un pequeño en brazos. No hay conexión desde aquí con el mundo exterior. Tienen que salir a informar a la policía. Hay que destruir este lugar. Sí, tienen que salir y avisarles. También le dije a Elena que saliera. Guardó silencio un largo rato antes de asentir. Cuando el ascensor llegó al sótano, Carlos y yo abrimos la puerta y salimos. Deben estar bien. Volveré pronto por ustedes, dijo Elena, despidiéndose con la mano de mala gana. La niña en sus brazos siguió su ejemplo, diciéndonos, hermano y hermana, estén bien. Las puertas del ascensor se cerraron y todo volvió a la calma. Me di la vuelta, me arreglé el pelo y dije con frialdad, ahora me toca a mí burlar la vacuna. 8. Pero, por desgracia, la infección solo fortaleció mi cuerpo, no mi inteligencia. El piso estaba tan vacío que no oía ni el zumbido de un mosquito. A donde quiera que miraba veía exactamente lo mismo, no tenía ni idea de en qué dirección estaba. Todas las habitaciones aquí son exactamente iguales. Donde podemos encontrar al profesor García, incliné la cabeza y le pregunté a Carlos. Estaba marcando el piso. Tras unas cuantas pruebas, señaló a mi izquierda y dijo, por ahí. Llegamos a una sala de vigilancia, una pared de cámaras. Vi a Isabel, a ella y a otros chicos perseguidos por zombis, y estaban a punto de ser alcanzados. En un momento de ansiedad, la llamé por su nombre y ella levantó la vista. ¿Me oyes? Es fácil. Isabel, soy Ana. Si aún confías en mí, sigue la ruta que te di. Hay 2 puertas un poco más adelante. Entra por la de la derecha. Sigue recto y vuelve a entrar por la de la derecha. Hay una escalera. Sube corriendo. Isabel finalmente hizo lo que le indiqué. Subió las escaleras y buscó un lugar seguro. Les dije a todos los que aparecieron en la cámara de vigilancia que siguieran la ruta que les había indicado. Pero conté, y solo 9 personas habían escapado. Quedaban 6, con la vida en la incertidumbre. Carlos se sentó a un lado, calculando dónde probablemente estarían retenidos los profesores García. ¿Puedes siquiera calcular eso? Estaba desconcertado. Carlos no levantó la vista. Tenemos que intentarlo. Los pisos suelen hacerse más pequeños a medida que se sube, y este no es la excepción. Aunque parece espacioso, en realidad es más o menos del mismo tamaño que el de abajo, o incluso más pequeño. Llevamos media hora dando vueltas y prácticamente lo hemos cubierto todo. Como no hemos encontrado nada por el camino, seguro que se nos ha escapado algo. El lugar donde se encuentra retenido el profesor García debe ser extremadamente secreto. Si no miran con atención, no lo encontrarán.
Todas las habitaciones aquí son iguales, excepto esta, que es la sala de monitoreo. Si no me equivoco, enfrente debería estar la habitación del profesor García. Fruncí el ceño y pregunté, ¿estás seguro? Carlos explicó, este laboratorio está construido como un panal. Da igual cómo lo gires, todas las habitaciones son simétricas. He calculado los pisos de abajo, y cada habitación especial debe tener una habitación especial enfrente. La única diferencia aquí es esta sala de monitoreo. Así que debe haber otra habitación enfrente, pero no la hemos encontrado. Salí a revisar la pared de enfrente. No parecía que hubiera otra habitación escondida. ¿Cómo puede haber una habitación detrás de esta? Carlos salió y me arrastró, diciendo mientras caminábamos, ¿quién dijo que estaba enfrente? Quise decir que estaba al final. Bueno, mi cerebro no era suficiente. Eso significaría un largo desvío, lo cual sería agotador. Caminamos despacio esta vez, principalmente porque estaba cansado y hambriento, y correr era demasiado. Después de llegar finalmente al lugar que Carlos había calculado, miré la pared alta y blanca y extendí la mano para tantear el camino. No encontré ni un solo punto que sobresaliera. Lo miré de reojo. Carlos se agachó y siguió calculando. Finalmente, se frotó la nuca, confundido, ese no debería ser el lugar correcto. ¿Cómo es posible que no haya interruptor? Después de escucharlo, froté el suelo de nuevo. Finalmente, pregunté con indiferencia, ¿es posible que el interruptor no esté en la pared, sino en el suelo? Esta revelación impactó a Carlos, quien se levantó y examinó el suelo con sus propios ojos. De un lado a otro, 3 veces. Aquí mismo, aquí mismo. Carlos se quedó en el centro, sonriendo radiante. Corrí hacia él rápidamente. Carlos frotó el suelo y pronto apareció un botón de contraseña en la pantalla táctil. Avanzado, se requiere una contraseña para abrir la puerta. Pero no sabemos la contraseña. Carlos se frotó la barbilla de nuevo, intentando averiguar la contraseña. Lo imité y, tras un momento de duda, instintivamente solté una serie de números, 652.890. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos ya había pulsado los números. Al segundo siguiente, se abrió una puerta en la pared blanca que había tocado 2 veces. Era una puerta enorme, y detrás de ella había un largo pasillo lleno de cristalería. Estaba lleno de líquidos de origen desconocido. Carlos y yo intercambiamos miradas y entramos uno al lado del otro. La puerta se cerró lentamente tras nosotros. 9. Se sentía como un espacio nuevo, con un ligero olor a pescado en el aire. En ese momento, reapareció la voz de la chica. Lo siento, te mentí. Arqueé las cejas bruscamente. ¿Sobre qué nos mentiste? En realidad, mi padre no estuvo preso. Es el desarrollador del virus y el instigador de los experimentos con humanos. La vacuna fue desarrollada por un tío de su equipo, pero inicialmente era solo un producto semiacabado y no podía inyectarse en el cuerpo humano. Creyendo que su tío lo había traicionado, mi padre lo sometió a un experimento. Le inyectó la vacuna a medio desarrollar y el virus, lo que provocó que mutara en un supermonstruo. Así que el monstruo de bata blanca que encontramos abajo era el desarrollador de la vacuna. Sentí una punzada de arrepentimiento. Pero hay más de una persona en el equipo desarrollando la vacuna. Después de ese tío, alguien más continuó trabajando en ella. Puedo decir con certeza que la vacuna completa está dentro, pero desconozco su ubicación exacta. Este es actualmente el lugar más seguro del laboratorio, pero también el más peligroso. Les imploro sinceramente que encuentren la vacuna y salven a esas personas inocentes que han sido dañadas y mutadas. El tiempo se acaba, y esto es todo lo que puedo decirles. Yo. La voz se cortó de nuevo y sentí que se acercaba un peligro. Carlos miró a su alrededor con cautela, calculando la ubicación de la vacuna. Mi sangre parecía acelerarse, mi corazón latía con fuerza. Quizás el virus había sido contenido previamente por mis anticuerpos, pero ahora parecía haberlo superado y propagado por todo mi cuerpo. Convulsioné y caí al suelo, y Carlos corrió a abrazarme. ¿Qué te pasa? Sus ojos estaban llenos de ansiedad. Pero no podía hablar. Sentía dolor por todo el cuerpo. Podía oír el roce de huesos. A través de los ojos de Carlos, vi mi propio rostro pálido y mis ojos carmesí. Estoy mutando. Con razón el hombre dijo que yo era su creación más exitosa. Así que a eso se refería. Bienvenida a mi laboratorio. Buenas noches, Marta. La voz del hombre reapareció por segunda vez, pero sin la proyección.
Pronto mutarás en la criatura más poderosa del mundo. No cambiaré tu apariencia. Eres tan hermosa que no querría añadir más adornos. Vi a uno de tus amigos huir en la cámara de vigilancia. No pasa nada, huyeron. Pronto liberaré a todos los mutantes y tomaré el control de esta ciudad, luego de mi hermoso país y, finalmente, del mundo. ¡Qué ilusiones!, gritó Carlos al oír la voz. El hombre simplemente rió entre dientes, indiferente a la ira de Carlos. Estaba completamente afligido, innumerables imágenes pasaban por mi mente, jeringas inyectando en el cuello de la gente con batas blancas y mascarillas empujando carros quirúrgicos llenos de botellas y frascos. ¿Alguien en el ascensor presionando frenéticamente el botón del último piso? Debemos destruir el laboratorio. Debemos destruir el laboratorio. En el compartimento del gabinete número 3, en el compartimento del gabinete número 3. Estas voces resonaron en mi mente de nuevo, alterando mi memoria. El hombre continuó hablando de sus grandes planes, y en un instante, mi conciencia se volvió excepcionalmente clara. La confusión inicial se disipó, y poco a poco, el dolor en mis manos y pies disminuyó, y mi corazón volvió a su estabilidad inicial. Había dejado de mutar, pero había mejorado desde mi estado original. Carlos me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien? Me incorporé, estiré el cuello y, con las manos en el suelo, me di la vuelta y me puse de pie. Imposible. ¿Cómo dejaste de mutar? La voz del hombre sonaba un poco desfasada, y la reconocí como la del profesor García. Cerré los ojos y seguí el intenso campo magnético hasta donde finalmente vi al psicópata creador de mutantes, el profesor García, con el rostro deformado, en una sala de control equipada con un sistema de defensa de doble capa. No está aquí, Carlos. Encuentra la taquilla número 3. La vacuna está en ese compartimento. Doblé los dedos, un chasquido seco. Voy a encontrar al profesor García. Solo cuando nos deshagamos de él, esto terminará de verdad. Carlos me agarró del brazo y negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Tengo que ir contigo. Le aparté la mano y reí entre dientes. No te preocupes, puedo salir de aquí sano y salvo. Encuentra la vacuna y llévatela. La policía ya está afuera. Estarás a salvo cuando salgas. Ana. Di 2 pasos y volví a mirar a Carlos. Se veía tan guapo bajo las brillantes luces. Si pudiera salir, tendría que confesarle mis sentimientos sin pudor. He vivido 23 años y nunca he tenido una relación. No queda tiempo. Encuentra la vacuna y vete. Estas fueron las últimas palabras que intercambiamos Carlos y yo en el laboratorio. 10. Si todo esto era una conspiración, entonces yo estaba en el centro. Me llamo Marta, pero también tengo otro nombre, Ana. Fui la sujeto experimental del profesor García, la primera en su objetivo. Solo que durante el experimento final, mi nombre clave era Marta. Debería haberme dado cuenta antes, cuando me admitieron en la escuela de posgrado, de que el profesor que tenía tanta fe en mí en realidad buscaba mi tipo de sangre, al que incluso le dio un nombre único, tipo de sangre alienígena. La primera vez que me inyectaron el reactivo fue durante mi primer experimento, en un laboratorio escolar. El profesor García había reemplazado las jeringas y los viales de la escuela, todo para comenzar su experimento perfecto. Todos los que fueron llevados posteriormente al laboratorio subterráneo fueron simplemente conejillos de indias para las pruebas. Desafortunadamente, el virus mutó y todos los inyectados se convirtieron en mutantes. En otras palabras, zombies. Mientras no mutara a su forma, este experimento no se detendría. Pero tras darme cuenta de todo esto, decidí destruirlo todo. Fui el primer experimento y seré el último. Si es necesario, puedo destruirme a mí mismo. Llevo una gran cantidad del virus en mi interior. Si mutara y se fusionara con mis anticuerpos, las consecuencias serían inimaginablemente horribles. Así que cuando decidí ir a ver al profesor García solo, estaba decidido a morir. Carlos tenía que irse de este laboratorio y llevarse la vacuna. Abajo, Isabel y los demás ya habían escapado sanos y salvos. Aparte de algunos que fueron mordidos durante una pelea interna, 8 de las 15 personas lograron salir. Este ya era un muy buen resultado. En el extremo derecho de la consola del profesor García había un botón de explosión. Al presionarlo, todo el laboratorio explotaría piso por piso. Totalmente destruido, sin dejar nada atrás. Tú y yo estamos juntos, y somos los seres más invencibles del mundo. Eres mi experimento perfecto. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Te creé,
dándote un poder inmenso, suficiente para destruirlo todo. ¿Qué vas a hacer? Suéltame ahora. Escúchame, suéltame. Puedo darte lo que quieras. No presiones. ¿No le temes a la muerte? ¿Eres tan joven aún? ¿No te parece una pena terminar tu vida así? Suéltame ahora. Van. Los pisos subterráneos eran 15 en total, tortuosos y ordenados, como un panal. Un piso tras otro fue arrastrado por el viento. Bajo mis pies, se oía un sonido de colapso y crujido. Hundiéndome, llevándome consigo toda la maldad y la suciedad, para no volver a ver la luz del día. Idealmente, hundiéndome en el infierno. Cerré los ojos, como si pudiera renacer. 11. Nunca pensé que volvería a abrir los ojos. Sentí como una luz brillante me iluminaba la cara. Mi cuerpo rebotó y mis ojos se abrieron de repente. No había nadie alrededor. Estaba tumbado en la mesa de operaciones. Al poco rato, entró un médico alto con bata blanca. Llevaba una mascarilla, pero sus atractivos rasgos aún eran visibles. Su piel, en particular, era muy blanca. Sentí como si lo hubiera visto antes, pero también como si no. ¿Sigues con dolor de cabeza? ¿Te sientes mejor? ¿Quieres comer algo? Su voz era suave. Negué con la cabeza y dije que quería salir a caminar. Me preguntó si necesitaba compañía, pero dije que no, que quería caminar sola. Me dijo que girara a la derecha y bajara a tomar aire fresco. No recordaba lo que había experimentado. Fue como un largo sueño. No recordaba nada más que mi nombre. Mi nombre es una serie de números, Marta. Después de bajar, me senté sola junto al parterre a descansar. Sentí como si una mirada me observara desde arriba. Miré hacia arriba, buscando, pero no vi nada. Me quedé allí sentada un rato antes de levantarme para ir a buscar agua. De pie frente al ventanal junto a la puerta, me arreglé el pelo, alisando las puntas ligeramente enredadas. Entonces mi mirada se posó en mi rostro. Los ojos del rostro desconocido se volvieron gradualmente carmesí, un carmesí aterrador, un carmesí sanguinario. Me picaban los dedos, como si algo intentara asomarse. De sus puntas. Pronto, se me cayeron las uñas y de las yemas de los dedos brotaron unos largos bigotes color carne, que se mecían suavemente al ritmo de mis pensamientos. Aterrorizado, temblé por completo y finalmente me acurruqué en el suelo. Un paciente que pasaba se alejó asustado por mí, gritando y vociferando «monstruo». Su voz me enfureció, y mis manos se extendieron sin control. En un instante, los largos bigotes se estiraron, estrangulándolo hasta la muerte. No podía creer lo que había visto. Abrumado por el miedo y el dolor, me desmayé. Antes de cerrar los ojos, me pareció ver a un hombre riendo a carcajadas, gritándome entre las explosiones. «Eres mi creación más exitosa».